a seguir acá. Y lo primero que debemos hacer es ubicar en X el centro de presiones. Fíjense acá algo interesante. Debemos estudiar la dirección X tratando de ver todas estas columnas o todos estos pedestales vistos desde acá para una dirección X. ¿Ok? Si nos permitimos pasar nuevamente, vamos a estar viendo que tenemos los ejes A, B y C, que son los que resultan de ver la losa en esa dirección. Y fíjense lo siguiente acá. Debido a todas estas cargas, vamos a tener una resultante. ¿Ok? Esta resultante es la reacción del suelo, que obviamente tiene que ir hacia arriba para que el sistema sea estático. ¿Ok? No se mueva para ningún lado, por decirlo de alguna manera. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos la sumatoria de carga del eje A, 242, la sumatoria de las cargas en el eje B, la sumatoria de cargas en el eje C. Esas cargas no son más que la sumatoria, en el caso del eje A, la sumatoria de 90 más 106 más 46. Lo mismo para el eje B, lo mismo para el eje C. ¿Okay? Esto para conseguir la ubicación en X del centro de presiones. ¿Ok? Y fíjense algo acá interesante también, el valor de la resultante, de esta resultante, obviamente tiene que ser igual a todos los valores de carga que van descendiendo, obviamente para que este se contrarreste. Esta resultante, debido a todas estas cargas, está ubicada a una distancia cualquiera, ¿okay? Una distancia X medido. En este caso vamos a definir el origen como el punto A1, como la columna A1, la intersección del eje A con la intersección del eje 1 en planta. Vamos a definir este punto como nuestro origen para calcular las excentricidades. ¿Okay? Debemos definir un origen que va a ser prácticamente la base de nuestro cálculo. Ok, tenemos la resultante proveniente de todas estas cargas ubicada a una distancia X medido desde, en este caso, medido desde el eje A. Como todo esto está estático, son aplicables las ecuaciones de la estática. Ok, podemos hacer momento en A, tal como lo tenemos acá, haciendo momento en A, por supuesto teniendo en consideración lo que corresponde a la regla de la mano derecha. Okay. Esto vendría siendo traducido en la ecuación como menos 331 multiplicado por el brazo, que vendría siendo 2. Haciendo momento respecto a esta, vamos a tener 246 negativo, por supuesto, multiplicado por el brazo, que en este caso son 4 metros. Y en este caso, con la resultante, tendríamos un sentido concordante, por lo que este signo de acá es positivo y su brazo vendríamos a definirlo como X. La resultante, vuelvo y repito, es la sumatoria de todas las cargas que van descendiendo. Y todo esto, por ser un sistema estático, es igual a 0. Si despejamos para X, vamos a tener esta distancia. ¿Okay? Vamos a tener ubicada la resultante a 2.01 metros desde el eje A. Y la excentricidad, el valor de excentricidad, no es más que X más esta distancia del borde externo. El borde externo, como lo he definido, es 1 metro medido desde la cara de la columna. ¿Okay? Y acá es 1 metro. Y como tenemos de ancho de columna 30 centímetros, la mitad de ellos, o sea, la distancia del eje hacia el borde externo son 1.15 metros. Entonces, si sumamos esta más esta y le restamos el ancho entre 2, fíjense que el ancho lo he colocado como Bx entre 2, vamos a tener la excentricidad, que no es más que la distancia entre la resultante hasta la mitad del ancho, en este caso Bx entre 2. Sustituyendo los valores, por supuesto,
si sumamos 1.15 más 1.15 de acá más 4 metros, vamos a tener 6.3 metros, que por supuesto sustituyendo todos los valores vamos a tener que es 1 centímetro nada más la excentricidad. Ok, y como ya les he comentado, debemos verificar que el centro de presiones esté contenido dentro de este tercio central. Okay, y eso en ecuaciones se traduce en lo siguiente: que Bx entre 6 tiene que ser mayor o igual al valor absoluto de la excentricidad. Le coloco valor absoluto porque en el caso de que esta resultante esté ubicada a la izquierda del centro geométrico, tendríamos un valor negativo. Okay, más adelante vamos a ver el caso que se da. Entonces, en este caso, tenemos B entre 6, 1.05 metros, que obviamente es mayor a 1 centímetro. Y acá le hago la acotación, por lo que está centrado geométricamente el punto de presión máxima de la losa en esta dirección, en dirección X. Ok, ya teniendo en consideración la excentricidad en X, debemos pasar a chequear la excentricidad en Y. Y en este caso, permitirme venirme hacia acá, vamos a estar estudiando vista desde esta perspectiva, ¿ok? En Y. Y vamos a hacer lo propio, lo mismo que hicimos para la otra dirección. Debemos sumar todas las cargas, obviamente cargas en estado límite de servicio, ¿ok? En estado límite de servicio, en la tabla 1 las tenemos en la parte superior. Las más desfavorables podemos considerarlas para este análisis, ¿ok? Y para este particular vamos a despreciar o no vamos a considerar lo que puede sugerir la norma, que es de mayorar la capacidad portante del suelo, ¿no? Mayorarla 1. Y en este caso nos vamos a tener en consideración lo que sugiere la normativa de mayorar un 33% la capacidad del suelo, ¿okay? Cuando estemos hablando de combinaciones de cargas que tengan acciones dinámicas, ¿okay? En este caso vamos a seleccionar todas las más desfavorables y vamos a proceder a hacer este análisis. En el caso de que quisiéramos tomar en consideración lo que dice la normativa de aumentar la capacidad portante del suelo un 33%, podemos hacer dos análisis, uno para estado límite de servicio con combinaciones de carga que tengan acciones netamente estáticas y considerar el 100% de la capacidad portante del suelo, y otro análisis que tenga las cargas más desfavorables en cuanto a las combinaciones de carga que tengan acciones dinámicas y mayorar la capacidad del suelo un 33%. ¿Okay? Pero en este caso vamos a hacer caso omiso a esa sugerencia, es una sugerencia que hace la normativa. ¿Okay? En este caso vamos a hacer caso omiso de esa sugerencia y vamos a estar seleccionando los valores de cargas más desfavorables en estado límite de servicio, ¿okay? Que son estos que tenemos acá. Bien, continuamos acá. Tenemos que la sumatoria de cargas en el eje 1, sumatoria de cargas en el eje 2, sumatoria de cargas en el eje 3, y obviamente la resultante tiene que ser la misma, ¿okay? 819 toneladas en este caso. Y en este caso tenemos prácticamente lo mismo, ¿okay? Si hacemos momento en este caso en el eje 1, vamos a tener prácticamente un caso similar al anterior. Despejando para Y, vamos a tener 2.359, el valor de la ubicación de la resultante a partir del eje 1. ¿Okay? Y la excentricidad, para considerar la excentricidad, a esa distancia debemos sumarle el borde externo. ¿Okay? Y en este caso restarle BY entre 2. Si nos venimos hacia este esquema, vamos a tener que esta dimensión de aquí hasta acá la definimos como Bx, y el ancho de aquí hasta acá vamos a definirlo como Bx. ¿Okay? Por supuesto, las que coinciden con
la dirección X, el ancho en X, coincide con la dirección Y, el ancho en Y. Y fíjense, en este caso tenemos una excentricidad similar a la anterior, por supuesto considerando que BY en este caso son 7 metros. ¿Okay? Y hacemos lo propio para verificar que el centro de presión esté dentro del tercio central de la losa en dirección Y. Se debe cumplir que BY entre 6 sea mayor que el valor absoluto de Y. Fíjense algo acá, en el caso de que esto sea negativo, este valor sea negativo, quiere decir que este valor del resultante está a la izquierda de la mitad de la losa. ¿Okay? Y esto se da en el caso de que si tuviésemos en vez de acá 2,82 y acá 2,48, tengamos acá los 2,82 y acá los 2,48. En este caso de que tengamos invertido estos valores de carga, la resultante va a estar inclinada hacia esta zona. ¿Okay? Entonces, en este caso de que tengamos estas cargas invertidas, o sea que tengamos más cargado este eje que este, sí vamos a estar, o sí podríamos ver una excentricidad negativa, lo mismo para la dirección X. ¿Okay? Fíjense algo acá. En el caso de tener una excentricidad fuera del centro de la losa, se puede proceder a redimensionar en planta la propuesta de losa o analizar qué área de la losa está actuando a compresión. O sea, en el caso de que tengamos, por ejemplo, el centro de presión ubicado acá. Vamos a suponer que acá tengamos el centro de presión. Tenemos dos opciones. O analizar qué área está actuando a compresión y qué área está actuando a tracción, por supuesto para considerar la que está a compresión como la de análisis, ¿no? para chequear la capacidad aportante del suelo. ¿Okay? O tenemos otra opción que sería aumentar las dimensiones en planta para hacer que esta zona albergue este punto. En el caso de que, vuelvo a repetir, tengamos el centro de presión ubicado acá, podríamos agrandar la dimensión de la losa en esta dirección y agrandarla en esta dirección. ¿Okay? En este caso podríamos tener una losa un poco más grande acá y hacer, fíjense acá, tendríamos el medio acá, en esta dimensión tendríamos el medio acá y el centro geométrico vendría siendo este. ¿Ok? Y fíjense que acercaríamos el centro geométrico al centro de presiones. Esa sería otra solución. ¿Okay? En el caso de que no pudiéramos hacer esto por términos de espacio, ¿okay? Si tendríamos un espacio reducido, podríamos estar analizando lo que ocurre en cuanto a esa ubicación del centro de presión. Y para ello podemos estar estudiando el capítulo 6 del libro de María Graciela Fratelli sobre fundaciones y muros, que maneja muy bien este tema, ¿okay? de las excentricidades en las bases de las fundaciones directas. En este caso tenemos una excentricidad en X y una excentricidad en Y, las dos positivas, de 1 centímetro cada una. Es decir, tenemos el centro de presiones ubicado prácticamente al lado del centro geométrico. Por lo que podemos decir que la losa está equilibrada y podemos pasar a verificar la capacidad del suelo. ¿Okay? Al nosotros, vuelvo y les repito lo que les comenté hace unos momentos, al nosotros verificar que esto esté en el tercio central, podemos concluir que toda el área de superficie que está en contacto con el suelo está actuando a compresión. ¿Okay? Muy bien, debemos hacer ahora el chequeo de la capacidad aportante del suelo y el asentamiento, y para ello debemos considerar los factores de carga de capacidad por Terzaghi, igualmente la fórmula que aplicamos para el chequeo de Zapata. ¿Okay? En este caso vamos a considerar Bx como 6.3 metros igual a B. B siempre va a ser el ancho y L va a ser el largo. Fíjense que
La dimensión en Y de la losa son 7 metros, obviamente es la dimensión mayor entre BX y BY, por lo que se denomina BY como el largo. ¿Okay? Vamos a manejar en este caso una profundidad de fundación de 60 centímetros, y fíjense que con 60 centímetros vencemos lo que es el espesor de la capa vegetal. ¿Okay? Para todo esto, fíjense lo que les he mencionado, vamos a considerar el 100% del área, no vamos a estar trabajando, recuerden, con el 1.33 de A cuando estamos considerando combinaciones de cargas que tengan acciones dinámicas. Esto lo sugiere la normativa cuando estamos considerando combinaciones de cargas que tengan sismo o viento. En este caso vamos a tratarlas todas como estáticas, ¿no? En todo caso es lo más desfavorable. ¿Okay? Entonces vamos a tener el valor de la resultante. El valor de la resultante es la suma de todas esas fuerzas que teníamos en el esquema anterior, que son 819 toneladas, entre el área, que es Bx por By. ¿Okay? En este caso tenemos este valor de presión de contacto, y considerando todos estos factores, tanto la densidad del suelo como el ángulo de fricción, como su cohesión interna, vamos a tener los factores de capacidad de carga de Terzaghi, y aplicando la misma fórmula que aplicamos para zapatas, que en general se aplican para bases rectangulares o bases cuadradas, vamos a tener este valor de QC. Fíjense bien que es QC y no el otro valor que es delta QA B, que mal no recuerdo. Fíjense que es este valor y no este. ¿Okay? Es decir, para calcular este no vamos a aplicar aún el factor de seguridad. Y el paso siguiente que vamos a hacer después que calculemos QC es dividirlo entre la presión de contacto. Fíjense que en este caso vamos a tener un factor de seguridad definido por la división de QC entre presión de contacto, que en este caso son 2.55. ¿Okay? Teniendo en consideración este valor, podemos concluir que el factor de seguridad que estamos manejando en este caso son 2.5, el mínimo, un máximo de 3, y el que estamos manejando en este caso está dentro del rango, por lo que podemos decir que el suelo es capaz de resistir el esfuerzo de compresión transmitido por la superestructura. O sea, estamos verificando el chequeo de la capacidad portante del suelo. Teniendo ya en consideración este chequeo, debemos pasar a verificar el asentamiento. En este caso vamos a aplicar el método de Jambú, considerando para A1 0.36, para A2 1, y tenemos un asentamiento, en este caso, considerando por supuesto la presión de contacto que ya habíamos calculado, vamos a tener un asentamiento de 1.4 centímetros. Y según la tabla de software que yo le había facilitado en la guía anterior, vamos a tener que el asentamiento máximo uniforme permisible para estructuras con muros de mampostería es de 1 pulgada. Okay, este es el asentamiento que tenemos más cercano a este. Okay, los demás son de drenaje o de acceso, que varían ya en otro rango de pulgadas. Me parece que son 6 y 8 pulgadas mínimo. No recuerdo bien los valores exactos de la tabla, pero que el que está más cerca del asentamiento que tenemos es 1 pulgada. ¿Okay? Fíjense que estamos por debajo todavía de este valor, por lo que podemos decir que cumple asentamiento. Otra cosa, se considera la losa con la suficiente rigidez como para despreciar los efectos del asentamiento diferencial. ¿Okay? No es que no ocurra un asentamiento diferencial, sino que debido a la rigidez de la losa es despreciable. ¿Okay? Hay programas con los que podemos chequear cuánto más o menos va a ser la deformación en cada uno de los pedestales o debajo de cada uno de los pedestales,
tales programas puedo mencionarles que Safe, de familia de SAP 2000, que es de la compañía CSI. Otro de estos programas puede ser Robot Structure, CyPCAD. Hay otro muy bueno que es Geo5, que he tratado de descargarlo, se llama Geo5. Tiene varios módulos sumamente buenos para el análisis de cimentaciones. ¿Okay? Pero me parece que es un poco tedioso de descargar y de instalar en las computadoras. Pero es muy bueno, lo que he sabido que es muy bueno. Pero en este caso, para términos de este ejercicio, vamos a despreciar el asentamiento diferencial. En este caso, estamos calculando un asentamiento total de la losa, ya que estamos calculando con la presión de contacto que alberga la resultante total de las cargas. En este caso, por supuesto, en estado límite de servicio. Ok, ahora cuando vayamos a chequear aplastamiento y apunzonado, debemos considerar para estado límite último las cargas más desfavorables. En este caso, vamos a trabajar con 141 toneladas en B3. ¿Okay? No es la del medio, o sea, no es la central la que está en el mero centro, pero sí es una de las que está más cargada en este caso. Vamos a chequear aplastamiento con una resistencia del concreto de 280 kg por centímetro cuadrado. Y fíjense el valor máximo que tenemos para el valor de P que puede alcanzar cada una de las columnas. Fíjense que estamos por encima de 141, por lo que podemos decir que cumple aplastamiento. Acto seguido debemos suponer un valor de D. ¿Okay? Por supuesto, este valor de D tiene que ser menor que la profundidad de fundación. En este caso, para hacer una losa de fundación rasante. ¿Okay? En el caso de que fuera una losa de fundación superficial, o sea que esté por encima de la cota cero, sí podríamos tomar un valor mayor a DF, ¿okay? Pero en este caso vamos a diseñar una losa de fundación rasante, ¿okay? Que esté al ras con lo que es la cota cero del proyecto. Para este caso tenemos perímetro de punzonado y fíjense lo que les comentaba. Lo que nos convenía hacer una losa que tenga la suficiente separación de las columnas. Vamos a permitirnos hacer lo siguiente. Lo que yo les comentaba acá. Si nosotros tomamos en consideración un trecho o un espacio más allá del borde de la cara de la columna, podemos considerar toda la sección crítica punzonada actuando. Pero en el caso de que no tengamos esta disposición, sino que tengamos al ras de la columna, el perímetro de punzonado no sería el mismo. ¿Okay? El perímetro de punzonado, en ese caso de que tuviésemos el lindero colocado acá en toda la cara, fíjense cómo tendríamos el perímetro punzonado. Tendríamos todo esto, lo cual sería mucho menor a que si consideráramos los 4 lados de la sección crítica punzonado. Espero poderme explicar de buena forma. Lo que quiero decir es que si tuviésemos el caso de tener una losa que esté al ras de las caras de las columnas, tendríamos una menor sección resistente a punzonado. ¿Okay? Pero en este caso, como tenemos el espacio suficiente, estamos encarando esta solicitación de punzonado de mejor manera. Y para estos casos podemos tener un perímetro de punzonado igual a 4 veces la suma de B más D. En este caso son 2.8 metros. ¿Okay? Y el esfuerzo actuante de corte en 2 direcciones, esfuerzo actuante de punzonado, es lo mismo. No es más que la división de PU entre perímetro de punzonado multiplicado por 0.85 multiplicado también por D.
En este caso tenemos este valor. Y el esfuerzo resistente acortando direcciones lo tenemos como 1.06 multiplicado por la raíz cuadrada de Fc'. ¿Okay? Fíjense los valores que tenemos tanto para el esfuerzo resistente como para el esfuerzo actuante apunzonado. Y tenemos que resiste más de lo que actúa, por lo que podemos decir que se cumple el chequeo apunzonado y por supuesto aplastamiento, como ya lo hemos demostrado.